Bueno, pues atentos al despropósito de la Unión Europea mirando a este alto el fuego que se quiere negociar las condiciones también por parte de Rusia, por ejemplo, la no adhesión a la OTAN, se habla de las 4 regiones que estaba poniendo sobre la mesa Natividad, se habla también de un nuevo marco de arquitectura de seguridad en Europa. Te quiero preguntar por esto, Enrique, ¿qué se está negociando ahora mismo entre Donald Trump y Vladimir Putin? Y también, ¿a quién le interesa un alto el fuego? Porque se habla precisamente de que el presidente ruso piensa que va a tener el control de Donetsk, de Lugansk, de Zaporilla y Gerson para final de año. O sea que igual es difícil conseguir, bueno, pues que firme este alto el fuego el presidente ruso, también teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Lo que hemos vivido con los acuerdos de Minsk, de Estambul. ¿Rusia se puede fiar de Estados Unidos? Bueno, yo creo que nadie se fía de nadie y esto es uno de los principios básicos de dónde estamos, ¿no? O sea, como seguramente Trump es el personaje o el político más impredecible y más, como decir, exótico que hemos conocido, pues todo análisis de lo que supuestamente debería hacer puede ser erróneo totalmente, ¿no? Yo creo que Trump tiene aquí dos objetivos y esos dos objetivos han ido variando, ¿no? El primer objetivo obviamente era conseguir la paz. ¿Por qué? Porque obviamente en la paz pues tiene mucho que ganar con Rusia, etcétera. Pero tampoco tengo muy claro que ahora su objetivo no sea otro, ¿no? Porque, vamos a ver, él, mientras esta guerra se va manteniendo y mientras que esta situación se alarga, él va consiguiendo hitos importantes en su plan, ¿no? O sea, hemos visto la visita a Oriente Medio. Parecía que con el tema de Israel la relación iba a ser muy intensa. Bueno, pues esta visita no ha gustado nada en Israel, y no digamos la visita a Siria, reuniéndose con alguien que está siendo atacado todos los días por Israel, ¿no? Pero él está con su agenda, él está negociando con Irán y también con Europa. Ha conseguido unos hitos muy importantes, ha conseguido, entre la amenaza de los aranceles y esta situación de reclamar más gasto en defensa, ha conseguido también, diríamos, activos muy importantes de Europa. Ha conseguido algo que también él llevaba años empeñando, que es que Europa gaste más en su defensa. Ha conseguido también unos acuerdos, bueno, que veremos en qué acaban, de aranceles, como ha ocurrido con el Reino Unido. Por tanto, mientras se está produciendo todo esta guerra y esta situación, a Trump le es más fácil imponer su plan, ¿no? Porque imaginemos que de un resultado de un alto el fuego, es importante, un alto el fuego es un cese, no es más que eso. Aquí lo que se está buscando es un alto el fuego que permita negociar. Y precisamente si algo quiere evitar Putin es negociar, si no es mientras hay fuego. Con lo cual, de entrada creo que lo del alto el fuego es bastante dudoso que se pueda conseguir, ¿no? Pero claro, imaginemos que Rusia en un acuerdo de alto el fuego, de paz, consigue estos objetivos que estamos señalando de que quedarse con 4 regiones de Ucrania. En el fondo, lo que se pretende con esta anexión de la zona sur del Mar Negro ya es un objetivo que va más allá de lo que podríamos decir la defensa de la minoría rusa. Esto ya es un objetivo de ningunear, de alguna forma, de hacer que Ucrania no sea un país, digamos, que pueda salir adelante solo con esta situación, ¿no? Pero imaginemos que eso realmente ocurre, ¿no? Y que hay un acuerdo de alto fuego y que todas las partes deciden que esta va a ser la situación y que Rusia se va a quedar con este terreno, con este territorio, y que se llegue a una paz, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con Europa entonces? Europa, obviamente, que está deseando que ocurra algo, por mucho que alimente la situación de conflicto, si las partes llegan a un acuerdo, a Europa le va a ser muy difícil decir, no, no quiero que llegues a un acuerdo, queremos seguir luchando, ¿no? ¿Cómo va a quedar Europa con todos estos planes de rearme si Europa acepta, diríamos, esta situación de hecho? ¿Y cómo va a quedar, digamos, la posición de Estados Unidos frente a Europa, que necesita, de alguna forma, amedrentar a Europa para que gaste más? ¿Por qué Europa tiene que gastar más en defensa? Para defenderse de alguien. ¿De quién? Pues obviamente de Rusia, ¿no? Con lo cual, diríamos que en toda esta estrategia, diríamos que una situación de una Rusia que consiguiera sus objetivos le quitaría gran parte del discurso que está teniendo Trump con Europa, ¿no? Luego, por tanto,
difícilmente podemos llegar a saber qué se está discutiendo, pero lo que sí parece que tengo claro es que vamos, ciencia ficción, mañana podemos estar diciendo lo contrario, que vamos a una situación donde no va a haber un alto el fuego. Yo creo que eso está claro. Rusia no va a aceptar un alto el fuego, ni aunque sea ficticio. Estados Unidos, ante la falta de un alto el fuego, que es lo único que puede vender, yo creo que se va a desentender de Ucrania. Dirá, esta no es mi guerra, tengo muchas más guerras en otros sitios. Y a partir de ahí, pues habrá que ver qué es lo que queda en todo este fenómeno. Todo es impredecible, porque la historia de las guerras nos enseña que cosas que parecían ganadas nunca se ganaron y otras que parecían perdidas y se perdieron. Quiero decir que es muy difícil hacer predicciones de qué puede ocurrir en ese escenario y cuál va a ser el papel de Europa. Pero yo creo que ahora mismo, lamentablemente, no hay unas condiciones, y yo creo que Trump lo que está negociando es su relato de su posición. O sea, lo que quiere llevar a las partes al extremo, es decir, yo lo intenté de todas maneras, hablé con todo el mundo, cedí en muchas cosas en las que no debía haber cedido, porque mi objetivo era la paz. Oiga, esto es imposible, estos señores están empeñados, yo ya no tengo nada que hacer y yo me vuelvo a mi cuartel de invierno, ¿no? Y a partir de ahí veremos qué pasa. La lógica nos dice que Rusia, sin que Estados Unidos apoye a Ucrania, debería no serle complicado ocupar este territorio, incluso más allá, con lo cual al final, pues como todo, al final acaba dependiendo de qué puede hacer Europa, qué va a hacer Europa y hasta dónde está dispuesto a llegar. Como siempre nos genera muchas dudas porque dudamos mucho de la capacidad europea, pero ahí al final yo creo que vamos a un fenómeno donde Europa tendrá que decidir si aprieta el acelerador sabiendo que lo mismo no puede conseguir nada, o sinceramente acaba de presionar a Ucrania para que ceda y volver a una estabilidad que ahora mismo necesitan los gobiernos europeos. Con lo cual es una situación tremendamente compleja y pensar que de hoy va a salir algo más allá de que la típica declaración de Trump de que ha sido una gran conversación, de que ha sido muy productiva, de que qué bueno es Putin y qué bien es Zelensky y qué bien nos llevamos, pero seguramente mañana volverán los ataques de drones y volverá la situación a la que estamos y lamentablemente pues esta desgracia que es esta guerra, como todas, ¿no? Pues va a tener que seguir durante mucho tiempo. Bueno, pues precisamente está hablando ahora el Kremlin, declarando que queda un trabajo muy arduo y muy largo. Dice que puede ser un proceso muy largo, es lo que está apuntando Dmitry Peskov. Dice que para alcanzar un acuerdo es necesario debatir una gran cantidad de matices. Decía todo esto antes de la conversación entre Putin y Donald Trump. Eduardo, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo de cerca estamos de un alto el fuego y también, bueno, hasta qué punto tiene presión el presidente ruso, Vladimir Putin? Porque estamos hablando mucho de Trump, estamos hablando mucho de Ucrania, sabemos lo que puede pasar con los nacionalistas ucranianos y Zelensky finalmente cede estos territorios, pero claro, si Putin firma un alto el fuego, también va a tener que rendir cuentas en Moscú. Imagino que la presión también será alta, teniendo en cuenta que Putin al final es de los más moderados, incluso, ¿no? Se puede decir, dentro del Kremlin. Interesante cuestión. Yo creo que Rusia va a dar largas. Va a dar largas porque el tiempo corre a su favor. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y creo que Estados Unidos va a intentar, como fin de fiesta, como última opción, una propuesta como la que dio fin a la guerra de Corea, un armisticio. Un armisticio que no es una paz. Corea del Norte y Corea del Sur siguen oficialmente en guerra. Yo creo que eso tranquilizaría a un lado y otro de la frontera, a los ucranianos y a los rusos. No nos hemos rendido, seguimos ahí esperando. Incluso podemos montar una ceremonia como esas que se montan en la frontera de Pakistán y la India, que levantan tanto la pierna a los soldados, ¿verdad? Tan espectaculares, que tiene muchísima gente que lo sigue. Pero sinceramente no veo a Rusia en ningún momento pisando el acelerador de ninguna forma. Estados Unidos necesita más de Rusia que Rusia de Estados Unidos en estos momentos. Trump bebe los vientos por recuperar la iniciativa estratégica que ha perdido.
va a remolque no solamente de lo que está ocurriendo en Rusia, sino incluso de lo que decide una mañana el gobierno de Netanyahu. Es decir, es que se está encontrando en situaciones extraordinariamente complejas. O sea, hay un hegemón que no dicta la política al resto del mundo, pues lo veo como poco creíble. Respecto a Europa, pues fíjate, yo soy optimista en un sentido, y es que creo que la única posibilidad de que Europa se una es contra algo. A favor de algo no se van a poner de acuerdo nunca, pero si sienten tantísimo miedo por Rusia, probablemente pues pensemos que tenemos más cosas en común. Ya te digo, el mes de junio se reúnen en La Haya. Se tienen que gastar 800.000 millones, tienen que ver cómo salen, 150.000 van a ser en créditos para los países, pero el resto lo tendrá que poner cada uno de su parte, ¿no? con el consiguiente incremento de impuestos. Para que tú crees los impuestos tienes que crear en la opinión pública también una sensación de necesidad, de amenaza. Entonces yo creo que en ese sentido los medios de comunicación se van a hacer eco de esa voluntad política de ver en Rusia una amenaza que realmente, después de la guerra de Ucrania, hasta Hitler tuvo que parar después de conseguir conquistar Francia, ¿no? Tuvo que tomarse un tiempo para reorganizar todo aquello, reconducir sus tropas y organizar un frente, ¿no? O sea, no va a ser una respuesta inmediata. Acabo con Ucrania, ataco a Europa, no es así. En medios, convencionalmente, desde luego no. Siempre puede tirar un cohete y lo que tú quieras en 5 minutos. Pero lo que es una guerra convencional yo creo que no, por mucho que se cacaree ahora en ese sentido. Y ya te digo, yo creo que Europa tiene esa oportunidad. Se ha planteado 3 frentes: el frente económico, ese dinero, el dinero saldrá finalmente. Además aspiran a que solamente el 70% de ese dinero se gaste en armamento militar norteamericano. El 70%, o sea, estamos pagándole la fiesta a Estados Unidos, que no solamente le vamos a comprar armas de última generación, que las necesitamos, sino que también le estamos comprando el petróleo y el gas más caro del mundo, y es el primer proveedor de Europa, oficial, extraoficialmente sigue siendo Rusia y su flota fantasma. El frente económico, digamos que lo tiene despejado, pero hay otros 2 frentes. El segundo es el estratégico, que es muy difícil que se ponga de acuerdo. Y por último está el del mando conjunto. No hay una postura europea, hay una postura de determinados países europeos. Macron aspira a liderarlo, dice: yo pongo el paraguas atómico, por lo tanto debo mandar. Alemania, pues lógicamente también tiene sus planes. Reino Unido, que ha sido el que más se ha metido, no lo olvidemos, más que Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Ha llevado tropas, ha llevado asesores, ha dado golpes de mano, ha hundido barcos, ha hecho casi de todo. Y de hecho, hay el ala dura que tú señalabas de Putin, señala que si hay que dar un golpe después de este, tiene que ser al Reino Unido. Eso ya lo hemos leído, ¿no? No señala Europa, sino el Reino Unido es el que nos ha estado fastidiando durante todo este tiempo. De ahí que este Reino Unido pues esté potenciando, incluso con un gobierno laborista, una aproximación a sus queridos primos americanos, como siempre ha sido, ¿no? Ese enorme portaaviones varado en las costas de Normandía que tienen los americanos, con puente de mando en Londres. Con lo cual, yo creo que lo que va a proponer Trump, que es esa coreanización de Ucrania, va a ser despreciado olímpicamente por Putin porque no lo ve necesario. Es decir, no tengo que negociar aquello que puede ser mío pasado mañana con las botas de mis soldados. Y Ucrania no está en condiciones por sí sola de defenderse por mucho más tiempo. Necesita de Estados Unidos, no de Europa. Europa bastante tiene con defenderse a sí misma si es que puede. De hecho, creo que fue la semana pasada, hubo una reunión en el Parlamento Europeo en donde un expertísimo explicaba a los parlamentarios europeos que Europa, que parece un chiste de Hitler, no tiene balas para todos los rusos en este momento, ¿no? O sea, y en el caso de que las disparasen nos llevaría mucho tiempo volver a recuperarlo. No tiene la industria en las condiciones óptimas como para ello. Un país que sale de una guerra como Rusia ha podido actualizar bastante sus armas, y además que no tiene más remedio porque Rusia se ha dejado por el camino bastante piel, se ha dejado mucho tanque, mucho T-72, mucho T-85, perdón, muchos T-90, que era lo último que tenía, y estaba pensando en nuevos armamentos y en una nueva forma de hacer la guerra.
en donde es completamente distinto el papel de los drones. Es que la gente no es consciente de hasta qué punto cambia el cuento toda esta historia, ¿no? El colapso cibernético, que va a ser, digamos, el arma del futuro más importante. Fijaros lo que nos ha pasado con el apagón. Imaginaros esto con internet, o con que te hackean las cuentas bancarias y de repente no tienes nada, o se lo han dado todo a X señor en algún rincón de Siberia, ¿no? Es decir, todo eso que señala un nuevo escenario es algo para lo que Europa ni de lejos está preparada en este momento, con lo cual yo creo que haríamos mejor en estar un poquito más callados, tener un poquito de perfil más bajo y empezar a entender que si algún día Europa quiere tener una voz propia, o se ponen de acuerdo todos y tienen efectivamente un mando único, un ejército único, aunque nosotros los españoles pongamos la cabra de la legión, y lo digo como exlegionario, y la marina la ponga la Navy, la aviación los franceses y los tanques los alemanes. Mientras no tengamos eso, la única posibilidad de ser creíbles es llegando, y sé que voy que genera algún sarpullido con este comentario, ¿no? Pero la salida natural de Europa para un peso en el mundo, y ya lo señaló alguien tan poco sospechoso como Merkel, es entenderse con los rusos. Entenderse con los rusos. Entonces ahí sí que verían los americanos una verdadera amenaza. Pues pendientes de Estados Unidos, ahora sí, vamos a mirar al Kremlin y a la Casa Blanca, y es que funcionarios de la Casa Blanca confirman que la llamada entre Trump y Putin acaba de comenzar. Más o menos unos 9 minutos, 8 minutos de llamada entre Trump y Vladimir Putin. La anterior ocasión, el pasado 19 de marzo, hablaron sobre unos 90 minutos, más o menos. Vamos a estar dándoles cuenta de todo lo que sucede en esta conversación. Se habla, por cierto, de que habrá una lectura, un comunicado, una nota de prensa por parte de la Casa Blanca. Trump y Putin ya están hablando, es lo que informa Associated Press, también confirmado por parte de un funcionario de la Casa Blanca. Empieza la cuenta atrás para conocer qué está pasando realmente con Ucrania, si Estados Unidos se va a retirar o no de las conversaciones. Seguida vamos a contarles todas las últimas horas en este sentido, pero antes, Natividad, te quiero preguntar lo mismo por la posición de Rusia, la presión que hay también en el Kremlin, propagandistas rusos que hablan, como estaba contando ahora Irastorza, como estaba contando Eduardo, incluso de dar un golpe, de dar un susto a Reino Unido. ¿Qué puede pasar si Putin acepta un alto el fuego? Bueno, estamos partiendo de una premisa que no creo que se produzca. Es cierto que, bueno, voy a comenzar por el principio. El Reino Unido y Europa y el Reino Unido estamos en una situación inesperada hace unos meses, y es que no paramos de negociar y de abrir la puerta de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea al Reino Unido, que es el país que más veces ha torpedeado esta política. Entonces, bueno, sí, las propuestas estas de que vamos a mandar tropas sobre Ucrania francesas y del Reino Unido, pues es algo que si alguien hubiera que castigar sería el Reino Unido, pero no veo yo ningún tipo de ataque factible porque no interesa a nadie, desde luego no interesa a Rusia. Sí que hay intereses en Europa, y esos intereses en Europa creo que están en el presidente Trump. ¿Por qué? Porque hemos dicho, Trump ya ha sacado de Oriente Medio esto, Trump ya ha sacado de Ucrania los minerales raros, Trump, pero no nos queremos preguntar, parece, qué es lo que espera sacar Trump de Europa. Entonces, lo que espera sacar de Europa yo creo que está muy claro. Lo han manifestado mis otros dos colegas en esta tertulia, y lo digo yo también. Está claro que lo que va a sacar de Europa va a ser esa cantidad enorme de dinero en defensa, y en una defensa que todavía no sabemos muy bien por qué, porque si Rusia acaba firmando una paz con Ucrania, pues parece que todo ese dinero sería inútil. Pero claro, esto es muy evidente si tomamos en consideración simplemente dos cifras: esos 800.000 millones de euros que la Unión Europea tiene que poner en defensa, sí o sí, aunque nos endeudemos hasta las cejas, sumado solamente al 3% del porcentaje de PIB que tenemos que poner los Estados miembros en defensa, solamente ese 3% nos llevaría a cerca de 300.000 millones, que sumados a los 800.000 serían
1 billón con B de dólares, de euros, perdón. Entonces, si tenemos en cuenta que el presupuesto de defensa de Rusia es de unos 111.000 millones de euros y el de Estados Unidos, el país con más gasto militar del mundo, es de 800.000 millones, pues no sé dónde va la Unión Europea con más de 1 billón, salvo que la única respuesta es que lo compre a Estados Unidos, ese 70% que ha mencionado Eduardo. Entonces, claro, el negocio resulta redondo por todos los lados. Por otra parte, me gustaría también poner de manifiesto que en estos momentos quien puede tener algo más de prisa por sacar algo en la negociación puede ser Estados Unidos, pero en concreto Rusia no tiene prisa, y en una negociación acudir con prisa siempre es un mal consejero. ¿Dónde puede estar la prisa, aparte de terminar y ser el hacedor de paz mundial? Pues que tenemos una cumbre de la OTAN a la vista. Entonces Trump tendría que llevar unos resultados y, a ser posible, un acuerdo de paz, unas negociaciones muy avanzadas de paz a esa cumbre de la OTAN. Vamos a ver qué es lo que ocurre y esperemos que la impulsividad trumpista no le juegue otra mala pasada. Desde luego Rusia creo que no tiene mucho que perder, Europa tiene mucho que perder, y Trump en última instancia puede decidir: me quedo con otras batallas y esta desisto de ella y me retiro de ella, aunque le interesa tener estabilizado también el panorama europeo. ¿Le interesa o no le interesa? Porque si el panorama europeo luego al final no se queda estable, pues finalmente va a ser más capacidades militares que va a vender Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí estarían un poco los intereses en juego en estos momentos.